Bueno, está acá Félix Díaz, cacique Cuom. Queralle, ¿no? Carayé. Acércate un poquito más al micrófono. Ahí está, Félix. ¿Cómo va? Sí, Lanata, buenos días. Ayer, una noche, un integrante de la comunidad Cuom, de su comunidad, Florentín Díaz, murió en el medio de una represión violenta en el Chaco. Él participaba de una protesta junto a integrantes de movimientos sociales en Juan José Castelli, y parece que fue golpeado, y en el hospital dicen que se trató de un accidente de tránsito. ¿Eso es así? Murió en el medio de una represión violenta en el Chaco. Él participaba de una protesta junto a integrantes de movimientos sociales en Juan José Castelli, y parece que fue golpeado, y en el hospital dicen que se trató de un accidente de tránsito. Está ahora en línea de teléfono María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno porteño. ¿Qué tal, María Eugenia? Jorge Lanata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Te hago un par de preguntas puntuales porque quiero entender cómo fue toda esta historia. Dale. ¿Ustedes quieren construir el centro cívico al lado del Borda o en el Borda? Al lado del Borda. ¿Al lado del Borda quiere decir en terrenos afuera del Borda? Quiere decir en un terreno que está pegado al Borda, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Urbano. El Borda pertenece al Ministerio de Salud. Perdón, María Eugenia, ¿cómo estás? Luciana Geuna te habla. ¿Qué tal, Luciana? Para discriminar claramente, este terreno no es que uno cruza la calle, está lindero, es un terreno que forma parte del predio del Borda, pero que supongo que en los papeles debe estar a nombre del Ministerio de Desarrollo y en donde funcionaba un taller para el Borda, ¿es así? Sí, no está dividido, no es que hay una calle interna en el medio, pero no está dividido por un muro o por un alambre, y a eso haces referencia, sí. Es un enorme predio donde de un lado está el Borda y del otro lado hay un predio que está mayormente vacío. Lo único que funcionaba allí era un taller que no pertenece al Hospital Borda, aunque ha trabajado con pacientes en el Borda en algún momento, inclusive con pacientes de afuera. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Te hago otra pregunta. Yo ayer dije en un momento en el programa que, tomando un testimonio que me habían dicho ustedes mismos, que ustedes tenían autorización judicial para empezar la obra, y mucha gente llamó diciendo que esto no es así. Yo te quiero preguntar concretamente, ¿ustedes tienen o tenían o no, cuando la obra empezó, porque ahora aparentemente hubo un recurso, tenían cuando la obra empezó autorización judicial o no? Cuando nosotros planteamos este proyecto, nos reunimos con los 5 gremios que componen el hospital. 4 manifestaron su acuerdo a que el centro cívico se hiciera allí y firmaron un acuerdo. El único gremio que no firmó fue ATE. Como no estaba de acuerdo, fue a la justicia, presentando 2 recursos judiciales distintos, 2 amparos distintos. En los 2 amparos, nosotros tenemos una sentencia de primera instancia, un fallo del juez de primera instancia, jueza en este caso, que nos autorizaba a iniciar la obra. Por supuesto, en los 2 casos, ATE apeló, porque no estaba de acuerdo. En el medio de esta situación, que es una grieta mínima, de un tiempo mínimo, lo que hicieron fue ir de madrugada con la Metropolitana y los obreros a intentar hacer algo cuando ustedes saben perfectamente que esto no es algo que ustedes pueden decir que judicialmente tenían una grieta, que igual la Cámara ahora entiende que no, pues los está multando, pero tomemos como válido que sí la tenían. Ustedes sabían perfectamente que una grieta que podía durar 5 minutos, porque tenían un montón de fallos en contra previos y tenían una Cámara revisando este tema, que es un tema de fondo. Entonces, ¿a ustedes les parece que si querés políticamente era un momento para entrar con la Metropolitana a las 5 de la mañana a un lugar en pleno conflicto, porque hay una grieta en la justicia que la propia justicia les dice que ni siquiera la tenían? Luciana, no coincido. Primero, no coincido que sea una grieta. Segundo, no entramos a las 5 de la mañana. Los camionetas de obra, los obreros y el policial de la Policía Metropolitana llegaron a las 7 de la mañana al lugar, que es la hora en que cualquier obra en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina empieza. Pero si la justicia ahora los está multando por lo que pasó el día viernes, quiere decir que lo que dice Luciana es que efectivamente ustedes tuvieron ahí un resquicio de un segundo
porque la justicia entiende que actuaron de forma equivocada al intervenir con la policía el día viernes. Bueno, yo la verdad no comparto el criterio de la Cámara, lo que no quiere decir que no lo cumpla. Pero lo hubieran cumplido el viernes y evitamos todo esto. Ahora, la verdad no comparto el criterio, y es la primera vez que se escribe un fallo judicial en la ciudad con esta interpretación por parte de la Cámara. No tiene antecedentes esta... Pero entonces ustedes no tenían el dispositivo legal para intervenir de la manera que intervinieron. Yo creo que sí. Pero si la justicia dice que no. De primera instancia, y que dos fallos de primera instancia favorables, que eran las órdenes judiciales que estaban vigentes, teníamos las herramientas para ingresar al lugar. Obviamente la Cámara a las menos de 24 horas entendía algo distinto. Pero fue la justicia, no somos nosotros. Te hago una pregunta, Vidal. ¿Ustedes negociaron con el kirchnerismo la venta del edificio del Plata y la instalación de este lugar, el centro cívico, al lado del Borda? ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Te hago una pregunta, Vidal. ¿Ustedes negociaron con el kirchnerismo la venta del edificio del Plata y la instalación de este lugar, el centro cívico, al lado del Borda? Nosotros lo que hicimos fue tener el acompañamiento del bloque del kirchnerismo. Bueno, está bien, negociaron con el... Está bien, no me parece ni bien ni mal, te estoy preguntando si lo hicieron. Para construir el lugar en la ley dice en la zona sur de la ciudad. ¿Dónde pienso que lo van a poner? Bueno, bien, perdón, lo que importa es lo que dice lo que se vota, a ver, en serio, porque si no parece que, bueno, si te lo digo, entonces ya está. Lo que importa claramente acá, antes, ahora y siempre, es que en eso que se votó en la legislatura decía en la zona sur de la ciudad. Eugenia, yo he vivido afuera y he visto represiones, por ejemplo, en Holanda, que hoy hace un rato daba el ejemplo, y en situaciones de violencia, inclusive, donde hay muchos manifestantes, la policía actúa de otro modo, se los lleva, van 5, 6, 10, 15 por persona, los levantan y se los llevan sin lastimar a nadie. Mi hijo estuvo en una de estas situaciones también, se los han llevado, los meten en un camión y se los llevan, pero no lastiman a nadie. Hay que estar preparado para esto. Pareciera que la policía solamente sabe reprimir, acá no tiene otras técnicas que son disuasivas o técnicas eventualmente tecnológicas, con agua, con lo que sea, pero realmente tirar balas de goma a esa distancia es una locura. ¿Cómo se permitió eso? Hubo 8 detenidos, hubo 8 personas detenidas por la Policía Metropolitana, o sea que detenciones sí hubo. Yo tampoco soy una especialista en cómo se reprime y de qué manera, ni conozco los modelos de otros países. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. ¿Qué tal, Nicolás Willaski? No, la pregunta es si tiene derecho la Metropolitana a entrar con un ejército armado y hacer una balacera justamente en un hospital neuropsiquiátrico, y usted me dice que nos dice que hubo solamente un paciente herido, pero escuché al presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos diciendo que están casi todos los internados en una situación de estrés horrible. Usted dice que la balacera se descontroló cuando también los manifestantes empezaron a ponerse cada vez más fieros, digámoslo así. ¿No se tendría que haber ido ese ejército armado de ese lugar para evitar lo que pasó? Los heridos... La policía no fue, y lo vuelvo a repetir, la policía no fue a agredir a nadie. La policía fue con una orden de custodiar una obra hasta que se hiciera un cerco que... Pero el problema es que ¿para qué fue la policía? Si fue la policía... La agresión no la genera la policía. No, pero el problema es que... Yo entiendo lo que usted dice, que la policía no fue a herir a nadie, pero la policía hirió a mucha gente. Pero Nico, ¿te puedo interrumpir, Nico? ¿Para qué fue la policía? Si van a hacer una obra, ¿qué? Con balas de goma, etcétera, ¿así hacen las obras? Sobre todo que no es la primera vez, porque esto es lo mismo que sucedió en Sala Alberdi, esto es lo mismo que sucedió en Parque Centenario. Porque esto es lo mismo que sucedió en Sala Alberdi, esto es lo mismo que sucedió en Parque Centenario, donde el gobierno toma una medida y como no estoy de acuerdo, una vez que la justicia le da la razón al gobierno, igual voy y tiro el cerco abajo, igual voy y le pego al policía, en nombre del espacio público, no quiero que pongan una reja para seguridad de los vecinos, en nombre de la cultura me quedo a vivir 2 años en una sala. No es así la convivencia. Te concedo todo eso, que es una cuestión, si estamos de acuerdo en que si quieren al macrismo le cuesta muchísimo avanzar todo eso lo concedemos,
pero es increíble, yo te escucho y no puedo creer que a esta altura de la conversación insista con como equiparar a una persona que está manifestando, que tiene una piedra, con un ejército. O sea, usted tiene el uso de la fuerza, no es lo mismo. O sea, la imagen uno la ve y es así, o sea, vos lo ves y es SWAT contra una persona y no es lo mismo. Es la teoría de los dos demonios. Es la teoría de los dos demonios, es ridícula. O sea, yo entiendo cómo insisten en esa teoría. O sea, valoro que hablen, valoro que pongamos esto, les concedo que les cuesta más que al resto de la humanidad o de los otros gobiernos avanzar con ciertas cosas, pero la manera en que ustedes pretendan resolver eso es siempre desastrosa. Entonces, bueno, pero si yo lo que digo es lo siguiente: si usted dice que la justicia estaba a favor suyo, que todos los gremios, que los legisladores kirchneristas apoyaban, etcétera, etcétera, ¿por qué fueron con la Metropolitana? ¿Por qué fueron a hacer una obra con la Metropolitana? Yo estoy en contra de los hidrantes, de por qué bala de goma, etcétera. Tampoco de hidrantes, no tenían que haber ido absolutamente nada. Si van a hacer una obra y ustedes creen que tienen razón, ahora viene la justicia y dice que no tienen razón. Quiere decir que entonces todo lo que ustedes hicieron fue ilegal, incluso. Ilegal. No fue ilegal. Lo que hicimos no fue ilegal. ¿Y si no, por qué les meten una multa ahora? Porque teníamos una orden judicial vigente. Y además va a haber instancias, afortunadamente el mundo judicial no se termina en la Cámara, y seguramente habrá un tribunal superior que diga efectivamente y que en algún momento, espero que no muy tarde, lo que pasó y hubieran ido con un oficial de justicia, hubieran ido con un oficial de justicia en lugar de la Metropolitana, hubieran ido con el oficial de justicia y cualquiera que se hubiera puesto diga, no, acá está la orden judicial, esto está autorizado. Ahora ustedes fueron con la Metropolitana, no con el oficial de justicia. Ahora ustedes fueron con la Metropolitana, no con el oficial de justicia. Creo que yo lo expliqué, fuimos con la Metropolitana porque había que hacer un cerco de obra que impidiera el paso de pacientes y trabajadores para protección de los pacientes y trabajadores, y hasta tanto se terminaba ese cerco de obra, que es un cerco que lleva un tiempo, lo que había que hacer era impedir el paso. A juzgar por el resultado, ¿no fue un error? ¿Cómo se va a impedir un paso con la Metropolitana? Ponen 4 o 5 funcionarios del gobierno de la ciudad para impedir el paso, pero no con la Metropolitana. 500 metros de división, no se pueden poner 4 o 5. María Eugenia, repito, a juzgar por el resultado, ¿no fue un error? Yo creo que seguramente hay cosas para mejorar, Jorge. Yo no soy una necia que cree que estoy en un gobierno que hace todo bien. Y seguramente después de esta supervisión van a aparecer cosas para mejorar. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es triste y lo que va a hacer que entonces nos resignemos a tener una policía que no puede intervenir en ningún caso, porque cuando alguien no está de acuerdo está habilitada para ir a pegarle. Entonces la policía tiene dos caminos: o se retira y cada vez se convierte en una policía más desprestigiada porque no es capaz de resolver nada, o responde, y si responde entonces es represiva. Pero tiene que responder con profesionalismo. Gracias, María Eugenia Vidal, quien hablaba, vicejefe de gobierno. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí.